La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, en Costa Rica, la pobreza tiene rostro de mujer. En nuestros hogares pobres el 48% son jefeados por mujeres, mientras los hogares jefeados por hombres son 38% pobres. Entonces ahí hay 10 puntos porcentuales de diferencia. El 48% de los hogares pobres son jefeados por mujeres, mujeres con poca escolaridad, muchos hijos y sin trabajo. El caso de las mujeres es especial en relación a la pobreza y a la vulnerabilidad, por temas económicos, por temas culturales también, que desembocan en lo social. Se ha detectado que mayoritariamente las mujeres son quienes están en pobreza, o más bien los núcleos familiares jefeados por mujeres son los que tienen mayor tendencia a estar en esta condición de pobreza. Las cifras de desempleo entre mujeres rondan el 12%, cuando el promedio nacional es de 9.5%. Los esfuerzos que realiza el país para acortar la brecha de la desigualdad aún no dan resultados. Las mujeres ganan menos y les cuesta más conseguir trabajo. Existen esas grandes brechas entre hombres y mujeres, cómo nos colocamos o no, una brecha que lamentablemente hoy por hoy no hemos logrado todavía disminuir en su totalidad, sino por el contrario, pareciera que las mujeres entramos a trabajar ayer. Hoy en Una Mirada conversamos sobre las mujeres, la pobreza y la desigualdad. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema de la mujer, la desigualdad y la pobreza, porque si bien los índices económicos generales nos hablan de situaciones en las que tenemos que trabajar en Costa Rica para mejorar la condición de vida de muchas personas, el tema de las mujeres es particularmente importante, tanto por la importancia que tiene su trabajo en la sociedad como por las situaciones de desigualdad y pobreza que están experimentando en este momento. Para hablar sobre este tema, nos acompaña en esta oportunidad la señora Roxana Morales Ramos, quien es académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y coordinadora del Observatorio de Coyuntura Económica y Social de la Universidad Nacional. Bienvenida una vez más a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Ana Elena Chacón Echeverría, quien es vicepresidenta de la República de Costa Rica y también asidua colaboradora de Una Mirada. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantada de estar de nuevo acá con vos, María. Claro que sí, nos hacía falta ya, doña Claro. Elena. Y también Alejandra nos hacía falta. Bienvenida. Gracias. Alejandra Mora, ministra de la Condición de la Mujer. Gracias por estar también con Una Mirada una vez más. No, Maribel, con mucho gusto. Nos hacía falta tenerlas a ustedes, Roxana. Es que es asidua colaboradora, nunca nos falla. Pero para este tema realmente era muy importante contar con la participación de ustedes tres. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, y para tener una idea de qué es lo que nos motiva con este programa del que vamos a hablar hoy sobre mujer, desigualdad y pobreza, vamos a ver un video en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos revela que la mayoría de los hogares pobres son jefeados por mujeres. En su mayoría estas mujeres viven con 55,000 colones al mes únicamente y cuentan con muy pocas opciones de empleo dada su baja escolaridad. En nuestros hogares pobres el 48% son jefeados por mujeres, mientras los hogares jefeados por hombres son 38% pobres. Entonces ahí hay 10 puntos porcentuales de diferencia. Bueno, el ingreso en realidad de los hogares pobres per cápita ronda en promedio los 54,000
colones, mientras que el ingreso en los hogares no pobres, o más bien el ingreso en los hogares de más alto ingreso, en los del último quintil de ingreso, llega alrededor de 1 millón de colones por persona. Entonces hay mucha diferencia y bueno, ahí dicen el total de ingresos. La desigualdad en el empleo sí se ve reflejada. El desempleo es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Las mujeres tienen alrededor una tasa de 11% de nivel de desempleo, mientras que en los hombres es alrededor del 7%. Ahí podemos ver por nivel de educación alguna diferencia también en ese desempleo. Por ejemplo, las mujeres que tienen educación universitaria, que están desempleadas, personas desempleadas de nivel universitario, el 63% son mujeres y el 37% son hombres. Entonces, teniendo el mismo nivel de educación, presenta mayor desempleo las mujeres. Y esto, por supuesto, se ve reflejado también en los niveles de ingreso. Ahí, por ejemplo, podemos poner el ingreso promedio de una persona por su trabajo en un nivel profesional. Para las mujeres es de alrededor de 900.000 colones, mientras que el promedio para los hombres es alrededor de 1.073.000 colones en un equivalente de 40 horas trabajadas. Una situación realmente preocupante, sobre todo si pensamos que es algo como que prevalece en el tiempo. No logramos ver que a lo largo de los años, de las décadas, la condición de las mujeres mejore en esta particularidad de desigualdad y pobreza, porque hay muchos otros temas que abordar en esta materia. Roxana, usted desde la coordinación del Observatorio de Coyuntura Económica y Social de la Escuela de Economía de la UNA le ha dado particular seguimiento al tema de los indicadores económicos y su relación con las mujeres. Tal vez si nos hace un balance general de cuál es la situación de las mujeres en Costa Rica en este momento. Sí, bueno, tal vez empezar un concepto muy básico es el tema de la desigualdad, o más bien de la división sexual del trabajo, ¿verdad?, con que se organiza la sociedad, donde las mujeres principalmente se les asigna su función de reproducción en la esfera de lo privado, y a los hombres de gente en la esfera de la producción como agente económico, ¿verdad? Entonces esto viene a generar una serie de distorsiones o diferencias entre los diferentes géneros, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, las mujeres son más dependientes, en este caso difícilmente acceden a buenos puestos de trabajo, tienen una baja escolaridad, muchas de ellas, ¿verdad? A pesar de que en Costa Rica, o más bien en este momento, hay muchas más mujeres que hombres con niveles de educación superior, que esto es una ventaja que se genera en la sociedad. Sin embargo, tenemos una cantidad importante de mujeres que no tienen esa independencia económica porque no pueden trabajar, se dedican a las labores del hogar. La mayoría de mujeres que no trabajan porque se dedican a labores domésticas. Cerca del 45% de las mujeres que no deciden trabajar es porque se dedican a labores del hogar. Y bueno, en un momento en que estas mujeres se independizan o se convierten en jefas de hogar, entonces el problema es mucho mayor, ¿verdad? Porque estas mujeres entonces van a tener que buscar algún medio para sus familias, ¿verdad? Para buscar ingresos para sus familias, pero son personas que no tienen experiencia laboral, que muchas de ellas no tienen estudios suficientes, ¿verdad? Se les dificulta porque no tiene quien les cuide a los hijos, asumen totalmente la responsabilidad del cuidado no solo de los hijos, sino de personas adultas mayores, ¿verdad? De niños o personas con discapacidad, y bueno, esto los hace mucho más vulnerables a caer en situaciones de la pobreza, que es el tema que nos trae hoy, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante también, el tema del cuidado es fundamental, ¿verdad? El tema de de los roles de género en la sociedad, el machismo, ¿verdad? El patriarcado. Yo creo que son temas que han ido generando en la sociedad, que hemos ido cambiando, que es cierto que hemos ido cambiando, pero falta mucho por hacer. Así es. Bueno, la feminización de la pobreza no es realmente exclusivo de Costa Rica, pero pensando en las responsabilidades como gobernantes que nosotros tenemos acá, vemos que precisamente las personas que se encuentran en condición de pobreza extrema mayoritariamente son hogares jefeados por las mujeres.
Y en eso nosotros estamos tratando de hacer las cosas de una forma innovadora y de una forma mucho más diferenciada e individualizada para cada uno de estos hogares. Hemos desarrollado una estrategia que se llama Puente al Desarrollo, en donde tomamos los 75 distritos de mayor concentración de la pobreza y basados en los datos que nos da el INEC, que son evidencia científica, podemos ir a visitar por unidades geográficas, estadísticas básicas, es decir, casa por casa, y poder ver cuáles son las carencias que están teniendo en estos momentos estas familias que se encuentran bajo esta condición de pobreza extrema. Y quiero decir que la pobreza extrema se ha medido en este país por quien tiene más, menos de $1.25 al día, quien tiene más está en condición de pobreza, o otro de los estratos y deciles que ahora veíamos que nos comentábamos. Y sobre eso mayoritariamente no hemos encontrado sorpresas. Hemos encontrado que estas familias están jefeadas por mujeres que han tenido maternidades tempranas. Sobre eso también, Maribel, siempre ha habido aquí un espacio para conversar sobre el tema. Cuando las mujeres se convierten en madres a muy temprana edad, sobre todo, y ven truncados sus deseos de continuar estudiando, y tenemos 19 años, 1 o 2 hijos, y no terminamos el colegio, son estas mujeres que Roxana claramente nos planteaba. Son mujeres que no entran al mercado laboral a ser competitivas porque los peores trabajos están destinados para aquellas personas que no han terminado la educación secundaria. Y sobre eso venimos haciendo un trabajo mucho más integral con el INAMU, con el IMAS, con el INA y con otras instancias. En primer lugar, a cada una de estas familias le damos 75,000 colones al mes, un subsidio de 75,000 colones al mes, que significa un contrato con nosotros, Estado, para empezar a generar todo lo que son los subsidios condicionados a movilidad social. No es un dinero que queda ahí por darlo, sino hay un contrato, yo te doy, vos me das. ¿Quién atiende a estas familias? Las atienden los cogestores sociales. Es una nueva figura de la administración pública, y quiero hacer énfasis en la palabra cogestor. El gestor del desarrollo propio son las familias bajo los instrumentos que nosotros les estamos dando. Pero hemos encontrado con tristeza realmente que sigue una feminización de la pobreza, que las mujeres están destinadas también al cuidado, como muy bien lo decías, de personas con discapacidad, de adultos mayores y de sus hijos, y que si no han culminado sus estudios, a pesar de que hoy hay más mujeres en la educación secundaria que hombres, todavía tenemos esta brecha muy grande. Es decir, la división sexual del trabajo sigue permaneciendo. Y una de las cosas novedosas que tenemos que hacer en esto es la visualización de la medición de la pobreza bajo otros parámetros. Es decir, ver cuáles son los causales de la pobreza, y por eso, a partir del 29 de octubre, Costa Rica empezará a implementar el índice multidimensional de medición de la pobreza, en donde veremos cuáles son las causales, no únicamente por ingreso, que es una muy importante, pero no es la única, ¿verdad? Porque estas mujeres están en condición de pobreza y sus familias, que tiene que ver con el acceso a la educación, con el acceso al agua potable, con el acceso a la permanencia de un trabajo digno, y en fin, son 20 variables que después podemos desengranar de una forma mucho más precisa. Sí, muy importante el tema que estamos abordando. Justamente en el plan que está hablando la señora vicepresidenta, tenemos 30,000 familias, y de estas 21,000 familias están jefeadas por mujeres. Eso nos da cuenta de cuál es la situación. Pero quisiera agregar que la pobreza de las mujeres no solamente tiene que ver con todo lo que estamos hablando, sino con las condiciones personales en las que ella se autopercibe y maneja su vida. Estoy hablando de las posibilidades de las mujeres de entender por qué están en esa situación, de entender que es ella la amiga y la que está en la esquina, y que es una cosa que tiene que ver con las mujeres, que la pobreza y la feminización de la pobreza está en nuestra sociedad y se llama discriminación, ¿verdad? Porque las excluye de las posibilidades de acceso a derechos. Tiene que ver con que las mujeres puedan encontrar la fuerza que está dentro de ellas y entender que la autoestima juega un papel importantísimo. Por eso, para superar la pobreza, en esta administración tenemos un programa que hemos fortalecido, que es el programa de Avancemos Mujeres, donde estas familias, estas mujeres que están jefeando hogares pobres, las llevamos a un taller de 4 meses, en el cual hablamos de estas cosas, y es impresionante ver los cambios que las mujeres entienden cuando una decisión pasa por creérsela, por sentirse sujeta titular de derechos, pasa por una discusión que este país no quiere dar, y es el control del cuerpo.
y que estamos hablando de los miles de adolescentes que están teniendo hijos, pero ahora en el segundo estado de los derechos humanos que hace el INAMU, se da cuenta clara que la mayoría de las maternidades que tiene nuestro país, más del 50%, no son deseados. Los terminamos asumiendo y al final disfrutamos de nuestras maternidades, pero no están programadas como un proyecto de vida y eso hace que irrumpa de manera abrupta en los proyectos de las mujeres, entonces se les limita las posibilidades. El control del cuerpo, la posibilidad de decidir la maternidad, la posibilidad de la corresponsabilidad social del cuidado y que no sean asignadas exclusivamente el cuidado a las mujeres, son parte de las rupturas que tenemos que hacer y empiezan porque las mujeres tengamos claridad de esas rutas y hacer nosotras mismas en nuestros hogares para luego hacer transformaciones de nuestro país. Una de las cosas más impresionantes con estos talleres que se lleva con el INAMU es cuando las mujeres te dicen, Alejandra y yo hemos sido testigas, ya yo no tengo más por qué ser sujeta de violencia. Sí, la violencia está intrínseca en la vida de muchas de estas mujeres y piensan que como su madre vivió violencia, su abuela vivió violencia, ellas también son merecedoras. Y la ruptura de esa cadena es algo importantísimo y además realmente liberador para ellas mismas. Esa herencia, por llamarlo de alguna forma, de la que ustedes están hablando, ha condicionado a lo largo del tiempo que se establezca una especie de perfil de la familia que vive en pobreza y sobre todo la que es jefeada por mujeres. Roxana, usted ha estudiado esto bastante en los últimos años. Y bueno, definitivamente hay diferentes características que condicionan o más bien que vienen a caracterizar a esas mujeres que son jefas de hogar y que están vulnerables en la pobreza. Bueno, una de ellas es el tema del desempleo, ¿verdad? Que ya lo mencionábamos. El desempleo, ¿a qué me refiero? Bueno, también históricamente no hemos valorado el trabajo doméstico del hogar, ¿verdad? Porque no es remunerado, es trabajo y es sumamente importante en la sociedad y en la economía. No es remunerado, entonces eso hace que las mujeres no sientan que contribuyen de manera importante a sus hogares y tampoco se les hace ver, ¿verdad? Por lo general los niños dicen, bueno, ¿y su mamá en qué trabaja? No, ella está en la casa y no su papá nada. trabaja. Entonces la gente asume que la mamá no hace nada, ¿verdad? Cuando es una realidad que sin la mamá el hogar no se mueve, ¿verdad? En ese sentido. Muchos hombres han venido asumiendo roles también en los hogares, pero definitivamente el trabajo del hogar recae totalmente sobre las mujeres y bueno, esto hace que se les dificulte estudiar, que se les dificulte prepararse, que se les dificulte tomar cursos, hacer doctorados fuera del país, tomar, digamos, en el caso de que tenga altos niveles de educación, aceptar jefaturas o puestos importantes que demandan más tiempo, que demandan salidas del país. Bueno, yo creo que muchas mujeres se limitan porque tienen a sus hijos y tienen que velar por sus hogares. Y bueno, esto también genera algunas desigualdades en la sociedad, como por ejemplo el tema de la desigualdad en el promedio de ingresos de las mujeres, ¿verdad? Que en general las mujeres tienen un promedio de ingresos inferior cerca de un 14% que los hombres, ¿verdad? El tipo de actividades en que se desarrollan, actividades más informales. Si tomamos los datos, por ejemplo, de la población de mujeres ocupadas, casi el 50% se dedica a actividades informales. Dentro de estas actividades informales son actividades de subempleo, que significa que no trabajan al menos las 40 horas por semana y bueno, definitivamente esto se traduce en bajos ingresos. Son hogares donde tienen, por lo general, un hogar pobre se caracteriza por tener una mayor cantidad de hijos, una mayor cantidad de dependientes, bueno, obviamente su ingreso, tras de que es poco, tiene que repartirse entre más miembros de la familia, eso dificulta que sus hijos estudien, se desarrollen, también la motivación que pueden tener los hijos al ver que su mamá está trabajando tanto y bueno, muchos de ellos deciden abandonar los estudios y buscar algún trabajo y bueno, esto se convierte en un círculo vicioso, ¿verdad? Y no positivo para las familias y que de generación en generación se van transmitiendo, ¿verdad? Hay que romper esos círculos, como decía doña Alejandra, que en este caso hay que creer, ¿verdad? Las mujeres tienen que creer que pueden salir adelante, que pueden ser autosuficientes, que pueden generar su propia autonomía, pueden emprender negocios, ¿verdad? Porque el emprendimiento también es importante. Solo un 26% de los empleadores en Costa Rica son mujeres, el resto son hombres, ¿verdad? Entonces en este caso hay que generar todas esas capacidades que
que de por sí ya se están generando. En el tema de educación, ¿verdad? Es paradójico que mencionábamos que tenemos más mujeres que hombres en todos los niveles de educación. Si distribuimos la encuesta de hogares en todos los niveles de educación, hay más mujeres que hombres en este momento, incluso en estudios de posgrados. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando. Muchas de estas mujeres, incluso, las encuestas nos dicen que tienen estudios de posgrado y muchas de ellas deciden no trabajar, es decir, desperdician sus estudios porque se quedan también en sus casas, ¿verdad? Por esta responsabilidad del cuidado que también nos aferramos tanto a esta responsabilidad y tampoco delegamos, ¿verdad? En las familias. Yo quisiera hablar de una herramienta importantísima que tenemos y es la medición del uso del tiempo. Esta herramienta nos dice que los hombres ocupan un 15.75%, mientras las mujeres un 38.5%. Ojo lo que significa esto para la vida de las mujeres. Primero que todo lo que hacemos en ese tiempo no tiene un valor económico. Y por eso es tan importante el proyecto de ley que se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa, que va a crear una cuenta en la cual podamos medir el impacto económico, porque lo que hacemos transforma las realidades de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros dependientes, las realidades de la sociedad. Yo quiero saber cuánto nos tendrían que pagar por estar cuidando a los adultos mayores o a las personas con discapacidad si el Estado lo tuviese que hacer y no lo hacemos las mujeres. En muchos países este aporte de las mujeres significa más de un 17% al Producto Interno Bruto. Pero lo otro que es muy importante es que como tenemos el cuidado y todas estas responsabilidades, tiene dos impactos. Bien decía Roxana, en el mundo de lo laboral, porque nos insertamos en jornadas parciales o en jornadas informales, porque no podemos seguir un ritmo como el que se exige en algunos espacios, pero también tiene un impacto importantísimo sobre la calidad de vida de las mujeres y por eso nos enfermamos más. Por eso las filas de nuestra seguridad social también están llenas de mujeres y a veces se dice que somos multiusuarias, porque no es porque queremos, es porque hemos postergado nuestra salud por estar atendiendo a los niños y a las niñas, porque cargamos bolsas bien pesadas, porque los cargamos a ellos, porque levantar a una persona con discapacidad para trasladarla a un baño, porque bañarla en la cama, también significan esfuerzos que hacen que nos posterguemos en eso y en la capacidad para educarnos. Muchas mujeres que nosotras conocemos han perdido la habilidad de leer y escribir por el desuso, porque se olvidaron hasta de eso. Ojo lo que significa la pobreza y el talento humano que nuestra sociedad desperdicia cuando menosprecia el talento de las mujeres. Este balance nos ha permitido determinar una serie de subtemas que queremos desmenuzar en este programa, pero ahorita vamos a dar una pausa. Quédese con Una Mirada que ya volvemos. El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional invita a estudiantes, académicos, empresarios y público en general al Seminario Internacional Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible, que se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre del 2015, en el Centro de Conferencias del CIMPE, ubicado en el Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Lagunilla de Heredia, 1,5 kilómetros al oeste de Jardines del Recuerdo. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de mujer, desigualdad y pobreza. Luego de la conversación inicial que pudimos hacer como un balance general de la situación de las mujeres en Costa Rica, me gustaría que retomáramos algunos puntos que han resultado medulares para entender la situación, pero sobre todo para impulsar iniciativas que lleven a un cambio, que se traduzca pues, en una mejora en la calidad de vida de las mujeres y por supuesto de las personas que las rodean. El primer tema que me gustaría que abordáramos ya más en detalle es el tema del empleo, porque
como vimos en los números que nos compartió Roxana, pues es fundamental para determinar el tipo de vida que puede llevar una persona, no según el tipo de empleo que tenga, si lo tiene, porque también hemos visto que los índices de desempleo pues aumentan y sobre todo en las mujeres tienen números bastante preocupantes. Sí, bueno, efectivamente las encuestas que realiza el INEC, ¿verdad? Tienen importantes resultados con respecto a esas brechas, ¿verdad? Se evidencian esas brechas en el género. Yo creo que Costa Rica ha avanzado mucho en poder obtener estas estadísticas que nos permiten caracterizar, ¿verdad? O generar, visualizar esas diferencias entre hombres y mujeres y que nos permite también generar políticas públicas para mejorar las condiciones. Bueno, en el tema del desempleo, bueno, es un problema que está afectando a la sociedad en general, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, las mujeres se ven más afectadas que los hombres, tienen tasas de desempleo más altas. Por ejemplo, entre los hombres ronda un 8,3% o un 8,5% más o menos, mientras las mujeres rondan el 11-12%. 3 puntos porcentuales más. 3 puntos porcentuales más de desempleo. Y el problema está también en el subempleo, que es lo que mencionábamos ahora, ¿verdad? Las mujeres puede ser que se incorporen al mercado laboral, pero no logran trabajar todo lo que ellas están dispuestas a laborar. ¿Qué significa esto? Que cerca de un 16% de las mujeres que están actualmente ocupadas, un 16% de esas mujeres están en condiciones de subempleo, están trabajando jornadas parciales, desean trabajar más, pero no logran conseguir más empleo y eso implica más ingresos menores mensualmente. Y aunado a ello, entonces tenemos una situación donde estas mujeres se incorporan al mercado laboral en actividades muy elementales, tenemos un crecimiento importante en actividades de hogares como empleadores, que son unos de los que han generado mayores cantidad de empleo en los últimos años, igual en cuenta propia. Y bueno, muchas de las mujeres que entonces deciden incorporarse al mercado laboral, como mencionaba, al no tener suficientes estudios, ni acceso ni experiencia en el mercado, lo más sencillo es como trabajadora de un hogar con sueldos o salarios muy bajos y jornadas parciales y bueno, reproduciendo su rol de cuidadora, ¿verdad?, dentro de un nuevo hogar. Y bueno, sin embargo, tenemos un dato interesante. Del total de desempleadas, de mujeres desempleadas en el país, un 14% poseen algún título universitario. ¿Qué significa? Que tienen el título y no logran conseguir un empleo. Entre los hombres es la mitad, un 7%, es decir, de todos los hombres desempleados, un 7% tiene títulos universitarios. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos mujeres con más títulos universitarios, pero más dificultad para acceder al mercado laboral. ¿Y por qué se puede dar esta situación? Bueno, tenemos una concentración de las mujeres en actividades, ¿verdad? En diferentes actividades. Muchas mujeres deciden estudiar educación, que son las carreras como más saturadas, educación, incluso de trabajos atendiendo personas, ¿verdad?, en enfermeras, asistentes de pacientes, ¿verdad? Muchas de estas actividades, bueno, reproduciendo sus roles de género y a su vez son actividades que no son tan bien remuneradas como las que se dedican muchos de los hombres, que son más técnicas, más científicas y obtienen mejores remuneraciones, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una saturación del mercado que a su vez presiona hacia la baja los salarios de estos sectores y mujeres que logran obtener títulos pero no están siendo aprovechados. Sí, las mujeres no incursionamos tanto en las ciencias y en las tecnologías, digamos. CAMTIC nos dice a nosotros que por cada trabajo que damos en temas de tecnologías podríamos tener 4 más. Es decir, si tuviéramos más oferta de ingenieros, ingenieras, matemáticos puros y esta serie de carreras que hoy tienen mucha demanda en el mercado, que además las inversiones directas extranjeras que están viniendo están buscando esta mano de obra costarricense porque es muy calificada, pero todavía hay mucho campo para crecer ahí. En otras carreras no hay tanto campo para crecer y entonces nosotros nos hemos preocupado por poder darle a las mujeres que entiendan que también la ciencia, las tecnologías, las matemáticas, que muchas veces nos han dicho es que las mujeres no son buenas para eso y nos meten el chip que no somos buenas, puedan creérsela también en este sentido. Ya hay más mujeres ocupando esas carreras, ¿verdad? No así hombres ocupando carreras que tradicionalmente han estado en manos de mujeres, como por ejemplo preescolar o otras carreras de este tipo. Y nosotros hemos hecho algunas alianzas público-privadas ahora. Por ejemplo, tenemos en el Parque de la Libertad 70 mujeres de colegios
de zonas vulnerables, aprendiendo sobre ciencias y tecnologías durante 14 sábados, ¿verdad? Estamos buscando cómo implementar más esa ruptura de los roles de género para que las mujeres sepamos que hay otras áreas en las cuales también podemos ser buenas. Pero este tema del desempleo también se las trae mucho en ¿quién es el gran empleador? El gran empleador de este país es la empresa privada. 8 de cada 10 empleos los da la empresa privada. Y todavía hay empresas que te preguntan si estás en edad reproductiva, no sos buena para contratarte. Prefiero contratar a un hombre, aunque esté en edad reproductiva y tenga 7 chiquitos. Mientras trabaja conmigo, eso no tiene gran incidencia. Pero una mujer que tenga uno y tiene que darle la licencia de maternidad, entonces también hay que trabajar mucho en ese concepto patriarcal que se tiene del empleador. Digamos, de estas mujeres que sí tienen profesión y que salen a buscar empleo. Las que no tienen profesión, también tenemos que hacer una diversificación de cuáles son las funciones que podemos darlas a ellas para que sean activas económicamente. Y en eso nosotras hemos trabajado mucho, de buscar precisamente que no se hagan competencia entre sí mismas cuando damos capacitaciones, por ejemplo, en un barrio todas las mujeres les enseñamos a hacer jaleas, entonces todas venden jaleas, se hacen competencia entre ellas mismas, a dónde está la comercialización de estas, a dónde está el volumen, y eso venimos trabajando fuertemente con el Ministerio de Economía, buscando mejorar los encadenamientos, buscando los nichos de mercado, buscando la competitividad, el valor agregado del producto que hacen las mujeres y por supuesto la oferta en volumen, porque no me puedo hacer un salario digno si lo que produzco son 5 unidades, por ejemplo, vuelvo al tema de las mermeladas, o si yo me uno con otras mujeres y producimos pues bastantes unidades para que puedan ser compradas, ya sea por supermercados o por hoteleros, es decir, estamos buscando nuevos nichos y otras formas también de tenerlas a ellas dentro de la formalidad con la seguridad social. Si estas mujeres no pagan, igual cualquier persona, sus cuotas de seguridad social, van a ser estas adultas mayores que estamos atendiendo nosotros bajo el esquema de Puente de Desarrollo, que no tienen ningún nivel de pensión, que entran al régimen no contributivo con pensiones muy pequeñas porque el Estado no puede, no tiene dinero para dar más, pero que estamos tratando de darles las pensiones en este momento. La ventaja que hemos creado es que todas estas familias que atendemos, las atendemos bajo el esquema de ventanilla única, entonces no son sistemas aislados a los que ellas tienen que recurrir, sino que con el apoyo del cogestor social en una sola ventanilla pueden tener más opciones y entre ellas está el tema de los encadenamientos. Hemos buscado franquicias también, microfranquiciamos 60 mujeres, especialmente por ejemplo en la zona de la Carpio, y seguimos buscando nuevas estrategias, porque la diferencia entre estar en condición de pobreza y no estar es tener un trabajo digno. Sí, es muy importante lo que decía ahora Ana Elena en relación con la seguridad social. Los datos del Estado de los Derechos de las Mujeres dan cuenta que nosotras estamos en un 45% en la población económicamente activa y resulta que solamente en un 37% o 30% estamos en la seguridad social. Eso significa que las mujeres no solamente nos estamos insertando, sino que nos estamos insertando precariamente, es decir, con menos derechos. Y aquí también no es solamente llegar, sino poder permanecer en los trabajos. Y resulta que las mujeres tenemos hasta un 20% de una diferencia salarial. Y tiene que ver con que hay algunas habilidades que no hemos adquirido en nuestros procesos de socialización. La negociación, que de nuevo pasa por creérsela, pues de cómo me siento yo y cómo en un puesto yo puedo exigir ciertas condiciones y mejorar el salario, no está tan, digamos, interiorizado dentro del estilo de las mujeres trabajadoras. Y otro elemento importantísimo es que no estamos tomando las decisiones. Cuando uno revisa quiénes son las juntas directivas, quiénes son las jefaturas del mundo de lo público y del mundo de lo privado, está privilegiadamente los hombres ubicados en este sector. Quisiera decir que hay varias apuestas que ya doña Ana Elena ha mencionado, pero que para nosotras desde el INAMU hay una apuesta particular y es el emprendedurismo. Porque en el emprendedurismo, a pesar de que tiene algunas debilidades, pero que tenemos que mejorarlas, primero para que se asocien entre ellas y luego para asociar los patronos para que entiendan los encadenamientos que se pueden hacer y que tengan una responsabilidad social de comprar cosas que las mujeres hacen. Pero también hay un elemento importantísimo y es que en los emprendedurismos las mujeres pueden hacer una mejor conciliación entre el trabajo reproductivo y el trabajo productivo.
el trabajo remunerado, porque ellas son las dueñas de sus propias jornadas laborales, pueden trabajar en sitios donde pueden estar cumpliendo algunos roles. Eso, digamos, ha mejorado la calidad de vida de muchas de las mujeres. Quiero decirles que para nosotras, justamente el programa de FOMujer, que es una transferencia económica de capital semilla, no lo tienen que devolver, de hasta 14 millones, de hecho estamos sacando en este momento 1.400 millones, hay 3.800 mujeres en este momento presentando proyectos productivos. Es tan satisfactorio entender cómo los emprendedurismos son los que han cambiado la vida de muchas de las mujeres, que no tienen otras herramientas, sino lo que han aprendido milenariamente. Desgraciadamente, muchos de estos aprendizajes están asociados a su identidad y por eso producen mermeladas u otras cosas, pero les permiten mantenerse. Y quiero decirles que en el primer FOMujer, la primera revisión que hacemos, el 90% de estas mujeres utilizaron el dinero bien, lo que da cuenta de la confiabilidad y de la honradez de las mujeres cuando están administrando dinero. En esta misma línea, Una Mirada conversó con el presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, Carlos Alvarado, quien asegura que trabajan en diversos programas para atender de forma diferenciada y prioritaria los problemas de pobreza y desigualdad que viven las mujeres costarricenses. Por eso que el trabajo que se hace desde la institución, desde el IMAS y en conjunto en general con el sector social, lo que procura es promover el desarrollo de las mujeres, protegerlas y dar mayores oportunidades de desarrollo, tanto a nivel educativo como de generación de emprendimientos, como otro tipo de oportunidades para que puedan salir adelante. ¿Me podrías dar algunos ejemplos concretos de proyectos y también resultados? Bueno, por ejemplo, en el marco del programa Puente al Desarrollo, que es la estrategia de la administración para combatir y reducir la pobreza extrema, estamos trabajando a la fecha con una población de más de 14.000 familias en pobreza extrema. De esas 14.000 familias, el 80% son jefeadas por mujeres. Entonces, ¿eso por qué? Porque se ha tipificado como un grupo prioritario a la hora de combatir la pobreza. Lo que estamos es queriendo romper esos ciclos de pobreza, es decir, que estos grupos de familias puedan superar la pobreza a través de no solo de asistencia, sino de generación de capacidades que se puedan incorporar en el mercado de trabajo, pero a la vez que sus hijos y sus hijas en edades de escuela y de colegio permanezcan en las aulas, porque también el factor educativo es clave para combatir la pobreza, no solo el hecho de que el hogar tenga lo necesario económicamente, sino de que tenga las oportunidades para romper estos ciclos de pobreza. También de forma concreta, en este grupo de mujeres con que estamos trabajando y de familias, son 14.000 ya atendidas a lo que va del año y serán 27.000 a final de este año. Y a la fecha hemos atendido unas 3.000 jefas de hogar, es decir, 3.000 familias y sus jefas de hogar en procesos conjuntos del IMAS con el INAMU, en los programas de desarrollo humano, que son procesos educativos donde se acompaña a las mujeres y se les dan un cierto tipo de destrezas y acompañamiento y procesos formativos para que puedan empoderarse, para que puedan salir adelante. Hay que recordar que en muchos casos son jefas de hogares con una escolaridad baja, que tuvieron que dejar las aulas en muchos casos también por un embarazo durante la adolescencia, y son jefas de hogar que en varios casos tienen bastantes hijos en sus hogares. Quiero retomar el punto de don Carlos sobre el tema de la educación. Definitivamente es fundamental, ¿verdad? Cuantos más años tenga una persona en el sistema educativo, pues mayores oportunidades va a tener, más se va a alejar de la pobreza. Pero ¿cómo hacemos para que estas mujeres se mantengan en el sistema educativo? Porque por múltiples razones abandonan el sistema educativo, porque si bien hay muchas mujeres, hay más mujeres que hombres que tienen títulos y que van a la universidad, además en este perfil, digamos, de mujeres en pobreza, los niveles educativos son mucho menores. Claro, nosotros hemos buscado como estrategias disuadoras, ¿verdad? O sea, cómo realmente conquistar a la gente para que se quede en el colegio. Tenemos dos periodos importantes en donde hay una mayor exclusión,
que es durante el 7º año, lo que llamamos el primer año, y el tercer año. Entonces, hemos aumentado, por ejemplo, las becas de Avancemos. Monetariamente, el porcentaje se da más dinero en 7º año que lo que se da en 5º año. Antes se daba más en 5º año, pero realmente el que logramos que esté en el 5º año, creemos que ya lo tenemos bien atrapado en el sistema. Es en ese año de bachillerato, los que van son los que tienen algún nivel de fracaso escolar con los exámenes de bachillerato, pero no hay tanta situación socioeconómica. Ya han estado ahí 5 años, los tenemos presentes. Entonces estamos buscando cómo hacemos más estrategias de permanencia. Pero vuelvo a insistir, una estrategia de permanencia es que las mujeres tengan proyecto de vida. Si las mujeres no tienen proyecto de vida, las maternidades tempranas vendrán. Vendrán por diferentes razones y nosotros no levantamos un dedo juzgador aquí, sino que buscamos estrategias para que las mujeres comprendan que el día que nos convertimos en madres tenemos que estar emocional, física y también económicamente estables en algún nivel. Cuando nosotros vemos los trabajos que estamos haciendo ahora, 1 a 1 en los cantones de mayor incidencia de tasa de embarazos tempranos, por ejemplo, son trabajos que hacemos desde una óptica no adultocéntrica, trabajando con jóvenes hacia jóvenes, persuadiéndolos de que si tienen un hijo, distancien la llegada del segundo hijo y si no, que distancien la llegada de su maternidad. Sí, y tal vez es muy importante que no salgan de la educación. Y que no salgan de la educación. Importantísimo. Nosotros tenemos 14,000 partos de embarazo, digamos, de mujeres menores de 19 años y mayores de 15. Esos 14,000 partos, cuando uno ve luego cuántas se reintegran en el sistema educativo, son alrededor de 1,300. Es decir, estamos dejando 12,700 mujeres que al no terminar la educación secundaria están destinadas a la pobreza. Eso es así. Cuando rompemos el ciclo de que yo no tuve un hijo a los 14 años, como sí lo tuvo mi madre o lo tuvo mi abuela. Hace pocos días Alejandra y yo estábamos en el Hospital de la Mujer, había una chica de 14 años y su abuela nos dijo, bueno, por lo menos me contó a mí, ella también había sido madre a los 14 años. Es decir, poder imaginarme la vida diferente a la que han tenido mis antepasados es un proyecto de vida que tenemos que construir desde la educación, porque si no, no hay forma de cambiar esta realidad. Y otra de las cosas graves que hay que denunciar son las madres menores de 15 años, ¿verdad? Que estamos teniendo alrededor de 500 partos al año de estas mujeres que son víctimas exactamente de estupro y de violación. Si son menores de 13 años, eso está tipificado en el Código Penal como una violación. Y nosotros hemos insistido ante el sistema de salud que esto tiene que ser pasado al Ministerio Público y visualizarse como el delito precisamente que es. Sí, tal vez perdón, que quería nada más adicionar a esto. Es que me parece muy importante señalar lo que ha significado la capacitación en sexualidad a las niñas y niños. Porque si creemos que esto no es una cosa que se tiene que hablar con los niños y las niñas, enseñarles, hablar hasta de la anticoncepción, hablar de la responsabilidad, esto ha significado transformaciones culturales importantes que hay que seguir trabajando. Y lo otro es eliminar la impunidad. De los 2.400 embarazos que han tenido, el 86% de los padres que están reportados son adultos. Adultos grandes, que hay un delito ahí que hay que perseguir. Sí, yo nada más quería agregar rápidamente con el tema que se está mencionando sobre la natalidad. Bueno, si bien es cierto, se viene reduciendo la cantidad de nacimientos plus hogares, bueno, esto va a tener un efecto en el futuro y bueno, ya lo está teniendo, ¿verdad? Un envejecimiento de la población. Y qué mejor, ¿verdad? Que sea que las mujeres se creen su propia independencia, que es lo que mencionaba antes, las mujeres dependientes son más vulnerables a caer en pobreza y bueno, cuando estemos adultas, ¿verdad? No vamos a tener suficientes hijos que nos cuiden a nosotros y entonces, bueno, tenemos que ver cómo hacemos para generar nuestro propio ingreso en el futuro. Pero esto es más grave, ¿verdad? Digamos, que el hijo que nos cuide. Esto es que nosotros todavía tenemos una etapa de bono demográfico para producir las personas que deberán pagar la seguridad social cuando nosotros estemos pensionados. Y no hacemos estrategia en materia de bono demográfico, el país tendrá serios problemas con su población adulta mayor, con una pirámide demográfica invertida
sólida, en donde realmente todo el Estado de Derecho y lo que hemos constituido a través de la Segunda República, que es el Estado solidario de forma tripartita, se puede venir abajo si no hacemos competentes a estos jóvenes que están trabajando para tener estudiando para tener buenos trabajos. Y ese bono demográfico somos las mujeres. Sí. Somos las mujeres las que no estamos ahí y somos las mujeres las que tenemos un talento humano desperdiciado. Así es que ahí está, hay una apuesta. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa en este momento, pero al regresar vamos a seguir conversando sobre los retos que tenemos las mujeres, principalmente en el tema de pobreza y desigualdad. Ya volvemos. El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional invita a estudiantes, académicos, empresarios y público en general al Seminario Internacional Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible, que se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre del 2015. En el Centro de Conferencias del CIMPE, ubicado en el campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Lagunilla de Heredia, 1,5 kilómetros al oeste de Jardines del Recuerdo. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de mujer, desigualdad y pobreza. Precisamente al estudiar el perfil de las familias pobres en Costa Rica, sobre todo las jefeadas con mujeres, surge un número que nos llama a la reflexión, que son hogares donde hay más niños, principalmente menores de 5 años. Sin embargo, no necesariamente este grupo de población tiene igual acceso a las opciones de cuidado que pueda haber para poderse desarrollar social, educativa y económicamente, ¿verdad, Roxana? Sí, bueno, yo creo que este tema del cuidado es crucial, ¿verdad? Una economía, para que una economía logre un mayor desarrollo, un mayor crecimiento económico, bueno, hay que resolver el tema del cuidado y que es una responsabilidad social, no es solamente del Estado, no es solamente de la madre o de la familia, sino que es una corresponsabilidad entre las diversas partes, incluso las empresas, la organización que puedan realizar las mujeres dentro de las empresas, instituciones para generar el cuidado. Bueno, y la conciencia dentro del hogar, ¿verdad? Siempre se le delega a la mujer la responsabilidad del hogar. Si la mujer desea trabajar, tiene que ver cómo resuelve, quién le cuida a sus hijos y no en familia, ¿verdad? Con su pareja, resolver quién le cuida, cómo cuidamos o quién nos cuida a nuestros hijos, ¿verdad? Al final tenemos que resolverlo nosotras y luego incorporarnos al mercado laboral. Entonces yo creo que ahí el aporte del Estado ha sido fundamental, ¿verdad? Lo que se ha venido desarrollando con el tema de las redes de cuidado, principalmente dándole beneficio a aquellas familias que, como mencionaba Maribel, son familias jefeadas por mujeres, que son familias donde estas mujeres difícilmente pueden acceder al mercado laboral, porque si acceden al mercado laboral con su bajo nivel de estudio, acceden a puestos de trabajo de baja calificación, baja remuneración y no les alcanza para pagar el cuidado de sus hijos, ¿verdad? Entonces se convierte en un problema muy difícil, ¿verdad? Que a pesar de que muchas de ellas cuentan con la ayuda de pensiones, ¿verdad? Esas pensiones a veces no llegan cuando tienen que llegar o no llegan del todo. Son miserables. ¿Verdad? En muchos casos son como... Y entender el cuidado así no es un tema de asistencialismo, es una estrategia de desarrollo, porque es el mecanismo de inserción de la mitad de la población que no ha podido, por el cuidado, estar haciendo trabajo productivo remunerado. Así es, cuando las mujeres entramos, digamos, al mercado laboral, el PIB del Estado de cualquier país sube. Además tenemos otra forma de invertir los dineros, ¿verdad? Generalmente es educación, en medicinas, en todo lo que tiene que ver con el bienestar de la familia. Así que esto es algo importante, el poder tener una política universal de cuidado es fundamental. Y en ese sentido hay que también universalizar la metodología
que brindamos desde los secudis, desde los Sensinais y desde cualquier otra forma de cuidado que esté subvencionada por el Estado, para que tengamos la misma calidad precisamente. Hoy nosotros encontramos, ¿verdad?, que hay diferentes metodologías, que hay diferentes calidades de atención para los niños y las niñas. Existe una ley de guarderías, que a mí no me gusta ese nombre porque es como ir a guardar el chiquito, ¿verdad? Lo guardo y lo saco, como si fuera, lo apago y lo prendo, pero existe una ley de guarderías que este país la ha incumplido históricamente, en donde se le da a las empresas privadas también la responsabilidad de ofrecer lugares de cuidado y atención para las personas menores de edad, especialmente en la primera infancia. Nosotros estamos haciendo estrategias de atención muy precisa en primera infancia y en la ventana de los 1000 días. Sabemos que la inversión que hacemos precisamente en una buena alimentación, en un buen cuidado, en que no vivan con violencia y demás estos niños, realmente va a ser el desarrollo de ellos al futuro. Un niño que no tiene una buena alimentación en estos primeros 1000 días o una niña es una persona que va a tener niveles de retardo mental. Y todo eso lo podemos prevenir y podemos ayudar en ese desarrollo psicomotor que van a tener estos chiquitos. Sobre el tema de la desigualdad que estamos conversando, Una Mirada conversó con Liliana Castro, directora del área de mujer de la Defensoría de los Habitantes, quien aseguró que son muchas las denuncias que se reciben respecto al trato desigual de las mujeres, tanto en el sistema de salud, el sistema educativo y en el área política. Las mujeres son más discriminadas, y muchas veces incluso expulsadas. Bueno, mira, han sido muchos los temas que hemos trabajado a lo largo de todos estos años con la Defensoría de los Habitantes. Actualmente, para ubicarnos un poco más, te puedo decir que el tema salud es un tema en el que hemos estado trabajando, el tema salud, sobre todo violencia obstétrica. Hemos ido a los hospitales, al Hospital de las Mujeres, al Hospital Tonifacio, al Hospital de Liberia, al CAI Desamparados, a ver cómo está el asunto. ¿Y por qué? Porque recibimos algunas denuncias de las mujeres y las denuncias de las mujeres nos decían que en estos lugares lamentablemente no había una coordinación adecuada para atenderla y además había una mala atención. Trabajamos también en participación política, en cómo las mujeres no solo con una agenda en este momento importante en el Instituto de las Mujeres, sino también para llegar a las alcaldías, sino también cómo evidenciar cómo la participación de las mujeres poco a poco se ha ido dando desde que hacíamos sándwich, luego nos colocamos unas cuantas más en la carrera política, llegamos más a la Asamblea Legislativa. Ahora discutimos sobre la alternancia también para que estas mujeres no solo estén ahí en los lugares, sino que lleguen, porque una cosa es estar en las filitas y otra cosa es llegar directamente, poder llegar a puestos como las alcaldías, como ser diputada en la Asamblea Legislativa y demás. Trabajamos también muy de cerca con la parte educativa, también, qué sé yo. Para darte un ejemplo, las mujeres, lamentablemente, muchas de las niñas de nuestro país están saliendo embarazadas, lo cual hace que salgan del sistema educativo. No así porque lo quiere el sistema, pero sí por las obligaciones que corresponden. El sistema educativo en su momento sí tuvo sus problemas, hemos trabajado con eso, pero ya hoy por hoy creemos que cada día más y más el sistema educativo va entendiendo que tiene que abrirse a lo que sucede al país. Pero entonces hemos trabajado en esto, trabajamos también en esos espacios donde las mujeres no tienen el cuidado, no pueden salir a estudiar, que igual pasa en el trabajo también. Ese es otro gran tema, el tema del trabajo de las mujeres, el cómo existen esas grandes brechas entre hombres y mujeres, cómo nos colocamos o no, una brecha que lamentablemente hoy por hoy no hemos logrado todavía disminuir en su totalidad, sino por el contrario, pareciera que las mujeres entramos a trabajar ayer. Un tema complejo y el programa siempre se nos hace pequeño para este y otros temas. Llegando ya al final de este programa, me gustaría que por favor me compartan una pequeña reflexión sobre lo que consideran ustedes que debe hacerse como urgente para tratar de aportar en algo en este tema de desigualdad y pobreza de las mujeres. Bueno, yo creo que lo principal es cambiar la mentalidad, ¿verdad? Porque nosotros no nos creemos que podemos ser capaces de hacer muchas cosas y buenas cosas
y yo creo que si cambiamos esa mentalidad podemos salir adelante, ¿verdad? Y en el tema de la autonomía yo creo que es fundamental, ¿verdad? Una mujer con autonomía es más capaz de tomar sus propias decisiones, de generar sus ingresos y al tener sus propios ingresos es más capaz de tomar decisiones más bien, y yo creo que es fundamental en este tema. Y la educación del hogar, ¿verdad? Tenemos que ir cambiando también esa educación del hogar y eliminar todos los estereotipos de género que se han creado en la sociedad para poder mejorar y reducir estas brechas y desigualdades. El tema es muy estructural, ¿verdad? Y además tenemos siglos de venir aprendiendo cosas que nos obligan a estar en un segundo plano a las mujeres. Yo lo que abogo es porque cada política pública tenga precisamente una visión de derechos humanos con un eje transversal en lo que es el género, para poder nosotros plazarnos en el lugar que nos merecemos las mujeres. Y para eso tenemos que trabajar con acciones afirmativas y tenemos que realmente reducir las mujeres que están en condición de pobreza extrema para darles nuevas opciones de una vida digna. Realmente yo no puedo creer que una mujer que está en condición de pobreza extrema no le estén siendo irrespetados todos sus derechos humanos todos los días. Y eso es a lo que nos abocamos como Gobierno de la República, y por supuesto que en esto continuaremos trabajando con las estrategias que sean necesarias, involucrando a las instituciones que nunca estuvieron involucradas en estos actos. Sí, a mí me parece que lo que está detrás de todo esto es una cultura machista que se sigue recreando y que tiene repercusión en cada una de las cosas de cómo se perciben y en la institucionalidad. Hay que transformar esa cultura y hay que transformarla en pequeños actos, porque es muy fácil el discurso y todos cuando preguntamos en la encuesta del Estado de los Derechos, todo el mundo dice que cree en la igualdad, pero cuando bajamos a las acciones concretas, ahí el discurso cambia. De manera que tenemos que hacer una evaluación que pase por nosotros mismos y ver cómo pequeñas acciones pueden ir transformando en la casa, entender qué significa la corresponsabilidad, la responsabilidad de un novio que no agrede, de un esposo que es un buen compañero, de un empleador que entiende el valor de las mujeres. Es decir, son las transformaciones culturales y las acciones consecuentes las que dan cuenta de que una sociedad puede ser mejor, y a las mujeres creérnosla y no sentir que estamos menos que nadie, de que tenemos una de las grandes posibilidades del derecho a vivir libre de violencias, que eso nos potencia en todas estas temas que hemos conversado el día de hoy. Sí, una transformación en la que todos y todas tenemos algún grado de responsabilidad y en la que tenemos que realmente comprometernos, porque en la medida en que una u otra persona pues tenga una mejor calidad de vida, pues se traduce en un mayor bienestar para todo el país. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros en Una Mirada una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.